Como comentario adicional cabe hacer mención que este tipo de bocinas, la verdad, sinceramente casi nadie las repara. Muchos optan por adaptar esta bocina, le quitan la tarjeta de lo que es el amplificador clase D y adaptan un amplificador clase AB, que es lo más común, pero definitivamente lo mejor es tratar de repararlas. Eso sucede porque en ocasiones no se encuentran las refacciones. Las refacciones son demasiado escasas. Además de que, como pudieron ver, el estarle metiendo mano a este tipo de tarjetas sí es algo complejo. No es tan sencillo. Entonces tómenlo en cuenta. Por eso es que en este tipo de equipos las manos de obras y las reparaciones no son tan baratas. Además de que son equipos no tan baratos. Definitivamente, para que no les digan, para que no les cuenten, eso lo hago yo en un abrir y cerrar de ojos. Eso es mentira. Definitivamente esto es práctica, conocimiento y sobre todo paciencia. ¿Qué pacho, mis amigos del YouTube? ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen? En esta ocasión nos llega esta bocina de la marca Alto. Desafortunadamente, la verdad, estos son un dolor de cabeza. Pero bueno, tenemos que checarla. El problema que nos están reportando es que no se escucha. Sí enciende, pero no se escucha. Una de las características principales y fundamentales de esta bocina es que trae un amplificador clase D. Entonces se supone que se escucha más fuerte. La verdad, este es un dolor de cabeza, sobre todo por el tipo de circuitería que traen. El diseño a veces no es tan amigable con lo que es nosotros, los técnicos. Pero bueno, vamos a checarlo juntos. No dejen de ver el video. Y pues ahí está, mis amigos. Esta es la susodicha. Una Alto de 1100 watts. El modelo TS215. Se supone que este es un diseño profesional. Si se dan cuenta, no viene con las bocinas comunes que traen su modulito para el Bluetooth, para la USB. Se supone que estas únicamente son para amplificar. Sí, entonces vamos a checarla. Nuestro cliente nos comenta que enciende, pero no se escucha. Entonces ahí está. Se dan cuenta, ya encendió. Sale. Vamos a meterle audio. Ahí está conectado. Le mandamos señal. Nada, no se escucha. Vamos a destaparla. Y pues ahí la tenemos destapada. Y como les comentaba, amigos, una de las principales características de este tipo de bocina con amplificador KCD es que traen esta cajita. Aquí dentro de esta caja, este blindaje es donde traen un amplificador. Esta trabaja a base de fuente conmutada y la amplificación la hacen a base de MOSFETs. Entonces, por eso es que les comento, si es un dolor de cabeza al trabajar con estas bocinas, si es que no sabes cómo atacarlas, las fallas que presentan. Y pues ahí está, mis amigos, ya destapamos la susodicha caja blindada. Si ustedes se dan cuenta, vean la complejidad de la circuitería. Para empezar, la mayoría son componentes de montaje superficial. Puro componente de superficie. Créanme de antemano cuando les digo que cuando esta bocina falla aún teniendo garantía, ustedes las llevan a reparación y créanme que no van a hacer, le vamos a cambiar esto. La mayor parte de ocasiones lo que hacen es cambiar todo el módulo. El problema viene cuando ya es de cliente, es decir, que ya el cliente tiene que pagar por la reparación. Al cliente no le puedes decir, ¿sabes qué? Te voy a cambiar toda la tarjeta. Porque si tú compras toda esta tarjeta, tu cliente te va a decir, me compro un bafle nuevo. Definitivamente. En primera. En segunda, te va a decir, a ver qué tiempo me lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque casi siempre estas piezas, el único que las maneja es el fabricante. Pero bueno, no hay imposibles. Vamos a checarlo. Si ustedes se dan cuenta, viene atascado de silicón. Por acá, por aquí, por acá. Por varias partes. Yo creo que los diseñadores piensan que nunca van a fallar sus equipos, ¿verdad? Les comento. Esta bocina viene con dos circuitos PWM, generadores de PWM, que son estos. Estos son los encargados de excitar a los transistores de salida. Aquí de cada lado lleva dos transistores, ahí se alcanzan a ver las patitas. Sale, lleva dos. Y de este otro lado lleva otros dos. Esos son MOSFET.
En este caso, esta bocina, al ser clase D o al amplificador al ser clase D, va a trabajar como una fuente conmutada para darle más potencia a lo que es la misma bocina. Sí, con eso se va a escuchar más fuerte. ¿Sale? Vamos a tener ahorita que quitar todo este silicón para poder verificar. Lo primero que vamos a hacer va a ser voltajes, medir señales. Y pues ni modo, a empezar a hacer talacha. Sale pues mis amigos, pues ¿de qué nos vamos a auxiliar en este caso? Primero que nada, pues de nuestro siempre confiable y aguantador multímetro. Después de esto, también recuerden, vamos a usar en esta ocasión nuestro osciloscopio que ya está listo para la batalla. ¿Ah? Recuerden, vamos a medir voltajes, entonces el multímetro debe de estar precisamente en la escala de volts. Ahí está. ¿Vale? Y lo primero que vamos a identificar, recuerden que lo que siempre les he comentado, es tratar de aislar por etapas. En este caso, esta es la etapa de amplificación. Aquí es donde se ecualiza todo el audio. Debe de llegar por este conector hasta lo que es la etapa de potencia, que es esta parte. Sale, entonces vamos a medir primero que nada esto. Vamos a ver si nos está entrando audio y de qué magnitud, para ver cómo se está procesando aquí. Sale, vamos a identificarlo. Recuerden amigos que esta es una fuente conmutada y por lo cual esto va a trabajar con voltajes simétricos. Recuerden, positivo y negativo, pero siempre simétricos. Aquí ya identifiqué en el pin número 1 tenemos el voltaje de menos 12 volts y en el pin número 3 tenemos el voltaje de 11.8 volts, es decir, los 12 positivos, casi 12. Ok, hasta aquí vamos bien. Después de esto debemos de tener el voltaje, bueno no, la señal de audio. Y esa señal de audio viene en el pin número 7. Ahí está. Eso es lo que nos está llegando de la tarjeta preamplificadora a la etapa de potencia. Ok, esa señal de audio se va a procesar en este circuito operacional. Ok, en el pin número 1 vamos a tener esto, esa señal. Y esta señal va a llegar por el pin número 3 a este circuito que es el oscilador PWM. Ahí está llegando. Y por el otro extremo, en el pin número 7 de este mismo operacional, vean que la frecuencia, noten ustedes que la frecuencia es más alta. Esta frecuencia nos va a llegar al otro generador PWM que va a alimentar a estos transistores. Igualmente en el pin número 3. Ahí está. ¿Vale? Bueno, entonces de antemano estamos dándonos cuenta que la señal sí está llegando desde aquí hasta lo que es el generador PWM para lo que es el bajo y el tweeter. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Ni hablar, se nos acabó la batería. Pero bueno, como ustedes pudieron percatarse y se dieron cuenta ahorita que hicimos las mediciones, tanto el UI7, que es este, como el U8, procesan diferentes frecuencias. Es decir, el U7 está procesando las frecuencias de baja señal, es decir, de baja frecuencia. Y el U8 está procesando las de alta frecuencia, es decir, estos dos transistores van a alimentar a lo que es el tweeter, ¿sí? Y estos dos transistores que están aquí alimentarán a lo que es el bajo. Ok, ya se dieron cuenta que sí nos está llegando señal por ambos lados, es decir, tenemos señal aquí y señal acá. Entonces no vamos a verificar ahorita que tengamos la alimentación correcta en estos circuitos generadores de PWM, que en este caso se tratan del IRS 2092S. Vamos a verificar sus voltajes. Afortunadamente, buscando en la red pude encontrar algo de información
Y con esta nos vamos a basar. En esta nos vamos a basar para poder determinar dónde está nuestra bronca. ¿Sale? Vamos a seguir. Amigos, viendo el diagrama nos percatamos de que este trabaja con dos voltajes igualmente simétricos. En este van a trabajar los menos 60 y aquí los más 60. ¿Sale? Vamos a verificar los voltajes principales. Y bueno amigos, pues ya verificando, ¿qué creen? Nos estamos percatando de que nos hace falta un voltaje. En este caso, este voltaje del pin 12. Aquí nos están diciendo que deberíamos de tener 12 volts. ¿Sale? Estos 12 volts de aquí no los tenemos presentes. Y si se dan cuenta, pues es un voltaje bien importante. Este voltaje de VCC. Si contamos con este voltaje de VAA, este VAA es de 5 volts, ¿sale? Y es el que viene de aquí, miren, 5 volts. Estos sí están presentes. Este voltaje también de VSS también está presente, este es de menos 5 volts. Recuerden que aquí también trabaja como, a final de cuentas son voltajes simétricos. Entonces para tener un positivo también debemos tener un negativo. Ok. Pero este voltaje es el importante, este es el que no estoy teniendo. ¿Sale? Si se dan cuenta, aguas con esto. Porque cuando yo empecé con esto también llegaba yo a tener algunos detallitos. Estos voltajes sí se miden con respecto a tierra. Y esta tierra es la tierra del chasis. Para medir estos voltajes, ustedes van a medir con respecto a tierra de chasis, es decir, el blindaje. ¿Sale? Se van a agarrar de aquí, del blindaje, esa es tierra. ¿Sale? ¿Y por qué? Bueno, pues simple y sencillamente por esta causa. Recuerden que son voltajes simétricos. Y en los voltajes simétricos utilizamos lo que son dos capacitores, donde se unen de esta manera. Este es el positivo, el negativo, positivo y negativo. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a tener un voltaje negativo en este punto y aquí un voltaje positivo. Por ejemplo, aquí más 63 y aquí menos 63. Y para medir ese voltaje, estos voltajes, es como si nos estuviéramos tomando de este punto medio. ¿Sale? Es decir, si yo mido de aquí a este punto, voy a medir los menos 63 volts. De aquí a aquí. Y si yo mido de este punto a este otro punto, aquí voy a medir los más 63 volts. Pero si yo midiera de este punto a este otro punto, aquí mi negativo sería este. Y este sería el positivo. Y lo que yo voy a tener van a ser 126 volts. ¿Sale? Aguas con esto. Recuerden que hay dos tierras diferentes. Si yo mido de aquí, esta es tierra con respecto a este. Y si mido aquí en medio, estoy midiendo tierra del tierra de chasis. Sale. Entonces aquí lo que yo voy a hacer para poder medir estos voltajes negativo, voy a tomar como referencia este negativo. Este de menos 60 es el que yo voy a tomar como referencia para poder medir este voltaje. ¿Sí? Y este voltaje, recuerden, esa tierra la voy a tomar desde aquí, desde el negativo del filtro. Vamos a medirlo para que lo vean. Y mis amigos, pues vamos a medir ese voltaje. Pero para poder medir ese voltaje yo tuve que sacar este cable. Este cable lo saqué desde el negativo de estos filtros, de estos capacitores. Estos capacitores son los que me dan a mí el voltaje simétrico. Sale, estoy tomando los negativos. Directamente el negativo para medir con referencia al negativo. Vamos a medir ese voltaje. Nos dice que debemos tener 12 volts positivos en el pin 12. Ahí está, miren, ya me estoy posicionando en el pin 12. Y eso es lo que tengo, no tengo voltaje. ¿Sale?
Ahora, ¿por qué es importante tener este voltaje? Para que no se queden con la duda, vamos a medir los voltajes que les comentaba, el 5 y el menos 5. Les comenté, para medir ese voltaje, vamos a utilizar la tierra del chasis. Aquí ya me estoy agarrando yo del chasis. Y dice que vamos a tener 5 volts en el pin 1 y menos 5 volts en el pin número 6. Vamos a ver, recuerden que es lo mismo, si medimos aquí o si medimos allá es exactamente lo mismo. Miren, me estoy posicionando en el pin 1 y ahí tengo los 5 volts. Ahora cambiamos al pin 6 y ahí tengo los menos 5 volts. Sale, vamos a ver por qué son importantes estos voltajes. Y bueno, pues aquí ya sacamos el diagrama esquemático de lo que es el circuito. Y si se dan cuenta, este es el pin número 12, el VCC, y este es el pin común. En este caso, el pin número 10. Este es el 10, perdón. Y este es el pin LO, que es la salida. Y es el pin número 11. Ok, como ustedes se pueden percatar, este voltaje es importante porque es el que está alimentando a los MOSFETs que se encuentran aquí adentro. Si se dan cuenta, estos 12 volts, tomando como referencia también el común, que es este, alimentan a este MOSFET y a este otro MOSFET, lo que a su vez hace que estos oscilen, es decir, empiezan a generar una oscilación, y aquí en el pin LO vamos a tener una serie de pulsos, lo comúnmente llamado como PWM. Estos pulsos son los que van a generar el audio, van a llegar a los transistores de salida y nos van a generar el audio, es decir, van a dar la potencia. Ok, pero igualmente recuerden que en esta parte de la entrada, aquí es donde entraba la señal de audio. En este pin, en nuestro pin número 3. Si ustedes recuerdan, aquí es donde teníamos la señal de audio. ¿Sí? Y entraba como este tipo de señal. Ok, este tipo de señal entra a este circuito que es un operacional. Y por eso es que se utilizan los 5 volts positivos y los 5 volts negativos para alimentar este circuito operacional, que a su vez va a sacar una comparativa, bueno, es mucho rollo, ¿no? Y nos va a dar la señal, la que va a excitar a toda esta parte, ¿sí? Esa señal se viene para acá, excita esta parte y es la que pone a funcionar a nuestros MOSFETs. He ahí la importancia tanto de estos voltajes que sí están presentes, como de estos voltajes que, si se dan cuenta, no los tenemos presentes. Entonces nos vamos a dedicar ahorita, primero que nada, a encontrar este voltaje de 12 volts del VCC, que es el que nos hace falta. Vamos a rastrearlo para ver hasta dónde nos llega, y esperemos que, bueno, por ahí esté nuestro problema. Y pues como les comentaba, afortunadamente contamos con lo que es el diagrama esquemático de esta bocina. Y miren, esta parte es lo que a nosotros nos interesa. De este punto nos sale el TC4. Este viene del transformador. Y en este punto, si ustedes siguen toda la secuencia, pasan por este regulador, que es un regulador de 12 volts, y obtenemos este voltaje, que es el que nos está haciendo falta. Entonces nos vamos a centrar en toda esta parte. Desafortunadamente, como yo les decía, toda la tarjeta, aquí la tengo, la mayor parte de la tarjeta trae silicón. Entonces por eso la importancia de botar el silicón. Aquí yo ya detecté este diodo, el diodo D28, este diodo, que es el que nos rectifica la señal proveniente del transformador. Ya lo identifiqué. Es este que se ve aquí abajo. Aquí está. Ese es el D28, este que se alcanza a ver aquí. Y estos son los terminales que vienen, de nuestro transformador.
Entonces vamos a medir primeramente aquí en su cátodo, ahí debe de haber voltaje positivo. Ok, ahí estamos midiendo en el D28, en el cátodo, y si ustedes pueden darse cuenta, tenemos un voltaje de 19 volts positivos. Posteriormente a eso, si ustedes recuerdan, pasaba por un circuito regulador, en este caso el U4, que es un AN7812. Ese AN7812 es este que ustedes ven aquí. Es este. ¿Sale? Y dice que en su entrada, bueno, lógicamente nos deben de llegar esos 19.4. Vamos a medir en la entrada, que normalmente es la patita número 1. Ahí está la patita número 1. Y vean qué voltaje tenemos. 0.9 de volts, es decir, no le está llegando nada de voltaje. Por lógica, por pura lógica, si yo tengo voltaje en este punto, pero no tengo voltaje en este punto, quiere decir que tengo un problema en todo esto. Entonces, pues ni modo, a rastrear. Hay que quitar silicón y empezar a rastrear. Y principalmente yo les recomiendo revisar estas resistencias de bajo valor, que es la R99, la R96, que ambas son de 10 ohms, y estos diodos, el D9, el D7. ¿Sale? Vamos a seguirlo haciendo. No se vayan, sigan mirando. Bueno, mis amigos, pues aquí ya quitamos lo que es el silicón, se alcanza a ver, para poder descubrir lo que es la R99 y la R96. Esas resistencias son de 10 ohms y son importantes por esta causa. Primero vamos a revisar la R99 y después la R96. Se dan cuenta, van en el camino. ¿Sale? Esta no la trae. Y ahí está en la entrada de la R99. Vean qué voltaje tengo. 19.4, que son el voltaje que tengo en el transformador, en el rectificador del transformador. Y del otro extremo, ¿cuánto tenemos? 1.3 volts. Prácticamente nada. Parece ser que ya encontramos la bronca. Vamos a checarla. Como observación, recuerden que este voltaje lo estamos midiendo con respecto al V-. Aquí está mi tierra, acuérdense, del negativo de los capacitores, no del común, ¿va? Solo antes de pasar a otra cosa, ya recordamos que aquí no tenemos voltaje en la línea 12 o en el pin 12, pero vamos a ver qué voltaje tenemos en LO, que es la salida. Sí, es la salida baja para el Q8. Vamos a ver cuánto tenemos ahí. Ahí está, miren, midiendo en el pin 11 tenemos 0 volts. ¿Por qué? Porque no está trabajando este circuito. ¿Vale? Y bueno, mis amigos, pues aquí ya sacamos la resistencia. Ustedes recuerdan, era de 1 ohm, de 10 ohms, perdón. Vean cuánto mide. Totalmente abierta. ¿Sale? Y aquí ya montamos el reemplazo. Ahí está. Otra resistencia de 10 ohms. Vamos a probar. Bueno, amigos, pues vamos a hacer la prueba. Vamos a medir primero el voltaje. Recuerden que esta medición es con respecto al V-. Y vamos a ver cuánto hay en el pin número 12. Ahí está. Si se dan cuenta, ya tenemos el voltaje de 11.8 volts. Ya tenemos voltaje. Entonces quiere decir que ya está polarizado nuestro circuito. Incluso ustedes se pueden dar cuenta, aquí en la tarjeta lleva dos pequeños LEDs. Ya están encendiendo. Señal de que ya está trabajando nuestro equipo. Nada más vamos a medir señal para que ustedes puedan ver cómo está trabajando la señal. Bueno, pues ahora vamos a ver la señal que obtenemos en el pin número 11, que es la salida baja. Vamos a encenderlo. Ya le estoy inyectando señal de audio. Y si ustedes pueden ver,
Esto es lo que obtenemos nosotros ya en la señal de salida baja. Si ustedes recuerdan, allá tenemos un voltaje. En este caso, para que vean ustedes el voltaje, le vamos a oprimir aquí para que ustedes puedan ver el voltaje. Ahí está, miren. Es una señal PWM con un voltaje de pico a pico de 5 volts, como pueden apreciar en la parte de abajo. Sí, ese es el pulso que nos va a excitar a los transistores FETs de salida de audio. Esto quiere decir que ya tenemos esa señal, entonces vamos a probar con voltaje. Bueno, pues para los que se preguntan, ¿y si yo no tengo osciloscopio, qué puedo hacer? Pues simple y sencillamente hay que medir voltaje. El mismo voltaje que estamos midiendo en el osciloscopio es el que nosotros vamos a obtener en el multímetro, ya saben, en escala de volts. Vamos a medir, vamos a medir el pin número 11. Ahí está el pin número 11 y como ustedes pueden darse cuenta, tenemos un voltaje de 4.97 volts, el mismo voltaje que teníamos en la señal. Entonces, no tienes osciloscopio, no hay pretexto, tienes un multímetro y te puede servir. ¿Sale? Sigan viendo. Y bueno, mis amigos, ya lo tenemos armado. Vamos a meterle audio. Ya está todo conectado. Ahí está. Vamos a subirle volumen. Solo con eso, ya saben, por los derechos de autor. Sale, mis amigos, pues así es como queda reparada esta bocina con amplificador clase D. Pues se dan cuenta, realmente no fue tanto problema, pero sí quita mucho tiempo. Así es que definitivamente esta reparación barata no va a ser. Sí, ¿por qué? Porque todo lo que implica el tiempo invertido, a lo mejor no fue tanto las refacciones, pero sobre todo ustedes se dieron cuenta, hay que tener en cuenta muy bien por dónde atacar el problema. Realmente no son muy de mi agrado este tipo de bocinas. Yo me sigo quedando con las bocinas pasivas, un buen amplificador, un buen reproductor. Pero bueno, para todo hay gustos. Definitivamente, si les gustó el video ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Cualquier cosa, ahí andamos. Y como siempre decimos, otro hogar feliz. Hasta la próxima.